Hola, buenos días. Bienvenido al podcast de Mexican Investor junto con mi gran amigo Johnny Schatz. Yo soy Alex Pérez, Johnny Schatz de Schatz Capital, Alex Pérez de Clark Hill, soy abogado. Y el motivo, el propósito, ya vamos en el cuarto capítulo del podcast de The Mexican Investor. Como recordarán en los primeros 13 capítulos, el objetivo de este podcast, ¿no?, es con mi amigo Johnny conversar de temas que le vayan a interesar al inversionista, el emprendedor mexicano, latinoamericano que vaya a invertir en los Estados Unidos. Y hemos estado conversando en los últimos 3 capítulos, en particular del fondo del Johnny Schatz Capital como ejemplo, las experiencias de Johnny Schatz y su servidor, como su abogado en los últimos 4 o 5 años, las inversiones que hemos llevado a cabo en los Estados Unidos. La verdad que ha sido un periodo de una aventura, de aprendizaje. Según explicamos en el primer capítulo, Johnny empezó sin saber nada del tema, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo y se asesoró bien. Y tras 5 años de experiencia ya pues como que más o menos hemos aprendido y hemos hecho, ¿no?, muchos proyectos y bueno, la idea es seguir haciendo más y explicar un poquito y dar la experiencia de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho no tan bien y podemos mejorar y hablar un poquito de estos temas fundamentales para una operación exitosa, que no nada más está en el negocio como tal y en el mercado, sino que si no se estructura bien legalmente y no hay ese pilar que junta a estos proyectos y los amarra legalmente en un país donde pues, te estás entrando, que no sabes bien cómo operan las leyes, los procedimientos, pues, obviamente hay que asesorarse bien, hay que tener bien esos contratos bien documentados, firmados, y bueno, al final del día pues es lo que da una gran seguridad, ¿no? Por eso veo yo que los siguientes años pues gran parte del capital del mundo seguirá yendo a Estados Unidos sin importar los problemas sociales o los problemas que uno está viendo, porque si no, ¿dónde, no? Ahorita pues Europa está con grandes problemas, China, Asia de igual forma. Y bueno, por eso es que vemos que capitales enormes asiáticos y de Medio Oriente y de América Latina pues siguen llegando a Estados Unidos. Claro, siguen llegando a Estados Unidos y no solamente a Estados Unidos, México incluso también ahora está experimentando un gran momento por el nearshoring, el fenómeno del nearshoring, ¿no?, donde capital de todo el mundo está viniendo a México para tener acceso, poner sus fábricas y tener acceso al mercado norteamericano, ¿no? Pero una de las mayores razones por las que el capital del mundo va a Estados Unidos es por la seguridad jurídica. Exactamente. Y ojalá que haya más que haya más en México, lo cual hay, pero Estados Unidos está un par de pasos adelante en eso. Entonces, el tener bien tu documentación legal para cualquier proyecto que hagas, pues es clave, ¿no? Es prácticamente igual de importante que el proyecto, el tener todo claro, porque bueno, si todo sale bien y no hay ningún tema, pues nadie luego ni revisará un contrato, ¿no? Pero cuando empieza a haber fricciones, cuando algo no está saliendo tan bien, cuando se tienen que tomar decisiones, bueno, pues ahí está la clave de lo que se firmó antes de cerrar estos proyectos. Correcto. No, y te digo que es un gran tema eso. Igual y tengo clientes, no tú por supuesto, tengo clientes que han invertido muchísimo dinero con un acuerdo entre caballeros, o sea, sin documentos, imagínate, y luego se meten en problemas y pues ahí es difícil tratar de llegar a una solución. Entonces siempre es mejor asesorarse, tener las estructuras legales bien hechas, y de hecho de eso vamos a conversar. Perfecto. Vamos a conversar hoy, este capítulo, un poquito de la estructuración de una inversión en Estados Unidos. Yo doy muchas charlas en este tema de estructurar inversiones en Estados Unidos, especialmente para inversionistas mexicanos. Siempre digo, los objetivos, como bien dijiste,
para el inversionista de invertir, de armar su estructura de bien. Sus objetivos pueden ser certeza jurídica en Estados Unidos, como objetivo de invertir en Estados Unidos. Puede ser el rendimiento económico. Como sabemos, el mercado estadounidense es el más grande de todo el mundo, y pues hay oportunidades importantes, especialmente en el tema inmobiliario, etc. También el tema, cuando uno constituye una sociedad, el tema de anonimato. ¿Sabías tú, por ejemplo, y no lo digo como gran logro, es un logro dudoso, que Estados Unidos en los últimos años ha estado batallando por el primer premio entre todos los países en cuanto a secrecía financiera? Estados Unidos de América, imagínate. Y este año salió primero en el mundo por secrecía financiera. Ni siquiera las Islas Caimanes, Panamá, esos países. Y Alex, ahí yo te preguntaría, ese tema de secrecía financiera depende obviamente del estado, ¿no? Porque sabemos que puedes constituir tu empresa en Delaware, sabemos que puedes constituir tu empresa en Montana, en Florida, pero me parece que hay estados mucho más amigables a esa inversión. Exacto. Tal vez sería bueno que platiques, porque el otro estaba escuchando un libro y hablaba de por qué muchas empresas financieras me parece que están constituidas no me acuerdo en qué estado era. En Wyoming o South Dakota, Nevada. Y que toda la correspondencia llegaba y era un tema fiscal, no era un tema... Correcto. Bueno, si quieres explico. Explícalo, por favor. A ver, de una carrera. Y rápidamente. La secrecía financiera se refiere a un par de características, ¿no? Primero que nada, el anonimato. El anonimato de quién está atrás, de quiénes son los dueños de una sociedad. Es importante, y no es necesariamente, como yo le explico a mis colegas estadounidenses, no es necesariamente que alguien quiera ocultar por temas indebidas el hecho de que uno sea dueño de una sociedad, sino que hay muchas razones legítimas por las cuales uno no quiere simplemente divulgar esa información. Y como bien dijiste, en el estado de Delaware, por ejemplo, yo puedo constituir una sociedad en el estado de Delaware respondiendo a 2 preguntas nada más para la constitución. ¿Cómo se llama la sociedad? ¿Y quién va a ser tu agente registrado? Que igual y le pagas $200 al año para un agente registrado en Delaware. Y ya, no se requiere divulgar quiénes son los dueños. Esto digo al público, porque claro que hay declaraciones fiscales donde sí hay que declarar y presentar al gobierno federal, al IRS, esa información, pero eso no es público. ¿No? Eso no es información pública. Y también, por ejemplo, yo sé que hay propiedades, y tú buscas en una que es pública, no es lo mismo en Florida, por ejemplo, que Texas o Illinois, que si tú pones la dirección de una propiedad, en algunos estados te sale quién es el dueño, desde cuándo, etcétera, y hay estados donde no te aparece haciéndolo más difícil o sea, hay estados que ayudan mucho en el sentido de abrir esa información, estados que no es tan público, ¿no? Bueno, es un tema local. Si quieres buscar, por ejemplo, quién es el dueño de 123 Main Street, en Florida o Texas, en Miami, Florida o Wyoming o donde sea, es local, es una base de datos local, y sí se puede, generalmente hay bases de datos donde puedes encontrar especialmente el valor catastral, ¿no? Que se preocupa mucho el gobierno del valor catastral, porque a raíz de eso pagan impuestos, y ahí sí estados con esas bases de datos divulgan esa información. Pero si sale X y Z LLC, no vas a saber quién sea el dueño, ¿no? Correcto. Entonces, sí, es el tema de anonimato. También otro tema de secrecía financiera es el tema de la tasa impositiva. La tasa impositiva corporativa en Estados Unidos bajó al 21% en el 2018. Eso es muy favorable, especialmente comparado con México, con muchos otros países. Entonces, y pensamos que tal vez iba a haber con el cambio de gobierno un alza en esa tasa impositiva, lo cual no se dio con Biden, y especialmente viendo
el futuro cercano, los siguientes 4 años, las siguientes elecciones, que quién sabe qué pase, pero muy probablemente regresen los republicanos, pues creo que es una tasa, esa tasa impositiva no se va a mover. Esa tasa impositiva corporativa no se va a mover, el del 21%. O sea, digo yo, especulación, pero es muy difícil políticamente que cambien esa tasa impositiva. La tasa impositiva para las personas físicas ahora está en un máximo del 37%. Posible que vaya a cambiar, posible que vaya a bajar incluso, pero repito, políticamente es muy difícil, especialmente ahorita como está el Congreso, el Senado, donde el Senado está en manos de los demócratas, el Congreso, Cámara de Diputados en manos de los republicanos y la presidencia en manos de los demócratas, y quién sabe cómo va a estar este próximo año, sí, ¿no? Va a estar peleado, va a estar interesante, pero no creo que vaya a cambiar eso. Ahora, entonces, en fin, ese tema de ese ya teniendo esta LLC que le constituimos constituye un inversionista, que vamos a hacer una inversión inmobiliaria no importa el estado, pero vamos a constituir normalmente esta empresa en Delaware, y vamos a hablar con algún, que ya hemos platicado los capítulos anteriores, con un buen socio, que tiene un buen track record, que tiene buenas referencias. Entonces, ¿qué sigue ahí? Es esa parte del contrato, ¿no? Ese operating agreement que se llama, en donde está muy claro qué hace el administrador, hasta dónde puede hacer, cuál es el objetivo del negocio, qué facultades tienes, y es ahí muy importante donde tú como inversionista, como mayoritario del proyecto, decides tú hasta dónde quieres tener o no injerencia, que normalmente pides pues todo tipo de decisiones importantes, si se va a vender, si se va a refinanciar, si lo que habíamos dicho que íbamos a hacer estoy inventando, un hotel, ¿sabes qué? Pues mejor lo cambiamos a que sean oficinas o que sean departamentos, obviamente pues tú estás de acuerdo, si vamos a sacar alguna serie B de deuda, meter más socios. Correcto. Y es ahí donde empiezas estira y afloje de que tienes que tener una buena asesoría, un buen abogado, un buen grupo para poder negociar esa parte, y que quede muy, muy claro, ¿no? Yo creo que cuentas claras, amistades largas, ¿no? Mira, conversemos en general del tema jurídico. Este capítulo ojalá se trate de un poco donde vamos a profundizar en el tema legal, ¿no? Y armar la estructura legal. Y luego conversamos del tema fiscal. Es muy importante lo que acabas de decir. Primero que nada, uno debe de definir el proyecto, ¿no? ¿Quiénes van a ser tus socios? ¿Quiénes van a ser tus inversionistas? Quizás tengas inversionistas en México, en otros países. Te asocias con alguien local en Estados Unidos para desarrollar, construir el proyecto, ¿no? Entonces todo eso lo tienes que definir, y esos son temas comerciales, ¿no? Business decisions, y esa parte del proyecto lo tienes que decidir. Y a raíz de eso, luego te juntas con ojalá tu abogado y empiezas a estructurar. En general vas a armar una estructura donde constituyes una sociedad en Estados Unidos, donde si tienes un socio estadounidense, te juntas con ese socio en un joint venture. Y ese joint venture generalmente va a ser una sociedad y va a ser puede ser una LLP, Limited Liability Partnership, puede ser una LLC, Limited Liability Company. Generalmente no es una corporation por aspectos fiscales. Generalmente ya sea una LLP o una LLC. Y ahí te juntas y armas los estatutos y todos los documentos corporativos. Segundo, en general, vas a tener que juntar tus inversionistas. O mismo si tú solo estás invirtiendo, igual debes de tener tu propio vehículo específico sociedad para ese proyecto. Creo exactamente. Que eso es importantísimo, nunca tratarse de ahorrar el usar una misma empresa para más de un proyecto, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, ahí sí, ahí sí te digo, depende del proyecto. Igual y si es un proyecto importante, quieras separar la responsabilidad legal, el liability, y poner los proyectos, las inversiones en distintas sociedades.
Pero sí, también tengo clientes que están invirtiendo en 1 o 2 casas o 3 casas. No, yo me refiero como fondo que haces tu inversión y juntas un grupo para entrar en proyecto A y mañana en proyecto B, proyecto C. Siempre, digo, nosotros lo que hemos tratado de hacer es siempre tener un vehículo distinto para cada cosa. Creemos que es lo más sano, lo más kosher, lo más cuando uno escuchas unas historias de terror, cuando las mismas empresas manejan distintas proyectos y luego se hacen relajos innecesarios, ¿no? Bueno, pero para el inversionista que está entrando y hoy va a entrar contigo con 100 pesos y mañana va a entrar con 150 en otro proyecto, sí le conviene tener una sola. Correcto. O sea, depende, claro. No, pero hay razones. Hay razones para ambos, sí. Hay razones claras para separar la inversión de esa manera. ¿Ah? Como bien dices, cuando estás, por ejemplo, armando, digamos, 2 proyectos importantes, un proyecto en Miami y uno en Austin, Texas, por ejemplo. Cada proyecto quizás tenga sus características específicas, económicas, financieras. Quizás incluso para el proyecto de Miami tienes 5 inversionistas y en el proyecto de Austin, Texas tienes 10. Y por eso es importante, estoy totalmente de acuerdo, separar las inversiones en 2 vehículos distintos, ¿no? Sí. Para atender a las características. Que es distinto si yo soy el inversionista mismo que entra en tu inversión de Miami y de Austin, tal vez ahí sí vas a usar su propia misma empresa. Pero tú como fondo, creo que es lo más sano tenerlo separado, ¿no? Correcto. Entonces, como en términos generales, para armar una estructura de inversión en Estados Unidos, comenzamos con la sociedad entre el developer y en este caso Schatz Capital, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Schatz Capital, el fondo de inversión con sus inversionistas mexicanos, vamos a decir, tiene un socio local, un developer local, que se va a ocupar de desarrollar el proyecto, construir todo eso. Entonces te asocias con esa persona y armas un joint venture, como acabo de decir, una LLP o una LLC generalmente. Luego, para aportar el dinero, ¿no?, de los inversionistas, armas tu vehículo, un segundo vehículo, una segunda sociedad estadounidense, generalmente una LLC, transparente fiscalmente hablando, luego vamos a conversar de lo que significa eso, pero armas ese vehículo y en ese vehículo, esa LLC, van a invertir los inversionistas mexicanos, van a aportar su capital. O americanos. O americanos, quien sea, pero en este caso, como es The Mexican Investor, no estamos hablando para no discriminar, estamos hablando del inversionista mexicano, The Mexican Investor, que va a aportar su dinero a la LLC, que se va a constituir para captar ese dinero. A su vez, esa LLC va a invertir en la joint venture con el desarrollador, con el developer. Y generalmente se arma esa estructura. Ahora una tercera sociedad que debe de pensar el inversionista es si el inversionista personalmente desea constituir su sociedad estadounidense. Ya sé que tú exiges, y es buena política para el dueño del fondo exigir que cada quien tenga su sociedad para invertir, y hay objetivos y características fiscales para justificar tanto fiscales esa como política. La parte administrativa contable, porque la cantidad de declaraciones Así ahora es. nuevas que se tienen que hacer para un inversionista, llámalo persona física que entra directamente a diferencia de haber entrado con una empresa, es abismal. O sea, eso ha cambiado en los últimos años. Entonces, si nosotros como política, digo, a menos que sí sean extranjeros, ciudadanos americanos, pueden entrar sin problema, pero mexicanos que entren directamente sí se les complica mucho y sí exigimos que entren con
corporación o su vehículo americano para Correcto. facilitarles la vida a todos. Bueno, como resumen, vamos a decir que primero que nada existe y se constituye el joint venture, en este caso entre Schatz Capital, el fondo, y el desarrollador, ¿no? Local en Estados Unidos. Esa la vamos a llamar LLC1. ¿Okay? LLC1 es el joint venture encargado de comprar la propiedad, desarrollar la propiedad, contratar el labor, los empleados, para ¿Cuánto van a cobrar? los contratistas, todo eso. Ese LLC1 es el encargado de la construcción. Bien, en esa LLC1, aparte de la LLC1, se constituye la LLC2, donde invierten los inversionistas mexicanos en este caso, ¿no? Aportan su dinero. Y ese LLC2 es una LLC manejado por el sponsor, el quien organizó esta inversión, en este caso Schatz Capital, va a ser el sponsor, el manager de esa LLC2, va a captar esa inversión y la LLC2 va a invertir, aportar juntito todo ese capital en la LLC1 para llevar a cabo y fondear la compraventa del terreno, tanto como las operaciones de construcción, ¿no? Sí. Tercero, y nos referíamos al inversionista mismo, quizás quiera cada inversionista constituir su propio LLC3. Y la LLC3 o Corporation 3 o quien sea, es del inversionista, de su familia, para protegerlo a él y a su familia, ¿no? O a ella. Y esa LLC3 o Corporation 3 es el vehículo de esa familia y ese vehículo, esa sociedad, luego invierte en la LLC2 y en otros proyectos. Y en otros proyectos. La idea ahí sí es que la usen. Ellos, correcto. Exactamente, y ellos a su vez se protegen, ellos a su vez, cada inversionista tiene su situación fiscal y luego vamos a explicar las razones fiscales por las cuales uno debe de llevar a cabo esta estructura, pero en general esa es la estructura. Los dejamos por ahora, pero vamos a seguir en el próximo capítulo con una discusión en el tema legal y en el tema fiscal, que son temas importantes. Muchas gracias. Muchas gracias.